Mañana 27 de marzo se cumple el 45 aniversario de la mayor tragedia del mundo de la aviación comercial y que tuvo lugar en el aeropuerto de Los Rodeos de Tenerife. La colisión de los dos jumbos de las compañías Pan Am y KLM que se llevó por delante la vida de nada más y nada menos 583 almas. Esta misma semana hemos conocido el extraño accidente del Boeing 737 que se ha estrellado en China, un aparato que se ve como cae en picado desde el cielo y que no ha dejado supervivientes. Aún no está claro qué causó que el avión se estrellara y el esfuerzo ahora se centra, como no podía ser de otra manera, en recuperar las cajas negras para que los expertos puedan determinar qué es lo que sucedió. Quizás una pérdida de control, quizás un fallo de la cabina, error humano, error en los sistemas de la aeronave o quizás una mezcla de ambos. Las investigaciones arrojarán luz sobre las verdaderas causas, pues lo único que podemos hacer cuando suceden cosas así es aprender a evitar que vuelvan a suceder. Precisamente el filósofo chino Confucio ya advertía: el hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error mayor. Es del todo innegable que cualquier actividad del hombre está sujeta al error. Por ello, es determinante la realización de investigaciones exhaustivas que identifiquen cuáles son las causas o probables causas para tratar de evitar a toda costa que estos vuelvan a suceder. Y de paso, compensar de alguna manera a las familias de los afectados. Pues estos informes es la forma que tiene la sociedad de dar a entender que la pérdida de ese familiar no habrá sido en vano y que podrá evitar otras tragedias en un futuro. En el campo de la aviación, las propias tripulaciones son conscientes de que cometer errores forma parte de la naturaleza humana y de que el factor humano es uno de los más difíciles de prever, dada la complejidad de la naturaleza humana. Por ello, es vital que traten de entrenarse para gestionar cómo evitar estos errores, porque no podemos erradicar todos los errores, hay que ser conscientes, pero lo que sí que podemos hacer es conocer sus causas, para evitar que vuelva a ocurrir un accidente o un incidente grave. Sin embargo, hay ocasiones como en el accidente de Los Rodeos en la que los errores ocurren casi de forma simultánea y en distintos lugares, lo que hace que sea muy difícil su control y que desemboquen en tragedias causadas por una sucesión de acontecimientos, como hemos visto en este accidente, nefastos que no llegan a buen fin. Como se dice en ocasiones donde la fatalidad juega un papel importantísimo. En el mundo de la aviación, para evitar que suceda un accidente, hay que intentar poner unas barreras. Son las que conocemos como barreras de mitigación o barreras mitigadoras. La formación, los reglamentos o los procedimientos operacionales, lo que llamamos en el argot los SOP, y la tecnología. A veces la tecnología es la que va a impedir que la bolita llamada accidente se pueda colar a través de la barrera tecnológica, ya que la misma no es ópaca completamente, pero cuidado, la propia tecnología a veces es un factor contribuyente de un accidente. Por poner unos ejemplos, los fallos de diseño de los accidentes del 737 MAX, el del Airbus de Air France que cayó en medio del Atlántico. Si la bolita accidente sobrepasa la primera barrera, se encontrará con la siguiente, que es la formación. Es importantísimo la formación de los pilotos, no solo de los pilotos, de todos los tripulantes. Pero además, en la aviación existen también otros factores denominados contributivos, que abarcan desde un pequeño fallo debido a la tecnología, los provocados por agentes climatológicos adversos, lo que llamamos las amenazas, o los errores causados por factores humanos, ajenos a la operación, como muchas veces ocurre cuando hay una mala interpretación de una comunicación, que puede estar relacionada además con la fatiga, o al exceso de confianza y que derivan en el aumento del riesgo de provocar un suceso indeseable. En todas estas situaciones hay que ponderar el factor humano, pues nada es perfecto
y no hay una garantía de una seguridad total. No existe la seguridad total. Independientemente de todas las medidas posibles que se adopten, siempre va a quedar un mínimo riesgo. El hombre no puede garantizar la seguridad absoluta, ya que hay circunstancias que escapan a su control, sin olvidar el hecho de que los errores humanos pueden estar causados por sistemas mal diseñados. Un entrenamiento inadecuado, como hemos dicho, la fatiga, o por causas organizacionales. Debemos asumir que el error forma parte de la condición del ser humano. Error human est, y que cualquier actividad humana está sujeta al error. Pero si bien no podemos cambiar la condición humana, sí podemos cambiar las condiciones en las cuales los seres humanos trabajan o entrenarnos para gestionar el error o las amenazas. Lo cierto es que solo el hombre que no hace nada es el que no comete errores. Hoy es 26 de marzo y aquí empieza el programa de Aviación Digital Televisión 10+1. A través del accidente de los rodeos podemos entender cómo un eslabón de fatalidades desencadenó la mayor tragedia del mundo de la aviación comercial por la colisión de dos jumbos de las compañías Pan Am y KLM. Cuando se cumple el 45 aniversario de aquella fatídica tarde del 27 de marzo de 1977, hemos querido hacer este programa especial para hablar y reflexionar. Como siempre, intentamos rodearnos de los mejores profesionales para hablar de los temas que tratamos en nuestro programa, y para lo que hoy hemos invitado a Abel Hernández Blasco, controlador aéreo y experto en ATM. Hola Abel, ¿cómo estás? Pues muy bien, afortunadamente. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro plató. Ya tenía ganas de volverte a ver. Hace tiempo que no nos veíamos. Muchas gracias por hacerme llegar aquí a vuestro espacio aeronáutico, que es algo que siempre a uno le nutre, a pesar de ahora ya estar jubilado, pero sigo conectado con el mundo de la aviación en todo lo que puedo. Sí, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes algún proyecto nuevo o estás...? Bueno, ahora me dedico a motivar a jóvenes para que se entronquen con la profesión de controlador aéreo que tanto he vivido y que tanto he apasionado. Démonos cuenta que es una profesión muy desconocida, que en España hay solamente 3.000 controladores, que si lo contamos entre 47 millones de personas, es un grupo muy selecto. Sí. No quiere decir clasista, pero sí selecto, reducido. ¿Sigue siendo tan exigente en las pruebas de selección para entrar como controlador? Es que yo me acuerdo para que no te has quemado, tenés carrera, tal, no sé qué. Bueno, ahora lo que es exigente es la selección. La selección sí que es exigente. Sin embargo, lo que se ha bajado es el nivel de exigencia a nivel académico. Basta con ser bachiller. Es más importante el perfil. El perfil, ajá. Bueno, esto ha ocurrido un poco también con el tema de todos los profesionales de la aviación. Yo creo que al final... Pero bueno, estamos aquí para otro tema, Abel. En el día concreto que estábamos hablando, ¿no?, del accidente de los rodeos, que era domingo, solo había 2 controladores de guardia. Además, las luces de eje de pista estaban fuera de servicio, no había radar de superficie, baja visibilidad. Abel, ¿hoy en día sería posible operar en estas condiciones? Hay aeropuertos del norte de Europa, estamos hablando de zonas de Suecia, de Noruega, que sí que tienen todavía estas condiciones, pero es que el tráfico que tienen es muy poco, tan poco que no requieren ya todavía de esos medios, a pesar de que estemos 45 años posterior a ello. Muy poquitos aeropuertos, lo he estado investigando, pero algunos de ellos, y el caso de Finlandia, o por supuesto de Siberia, también se dan esas condiciones. Hablamos de aeropuertos que a lo mejor hay 3 aviones, 4 aviones al día.
Entonces, no hace falta exactamente esos medios. En radar de superficie, en aquel momento no lo existía. Tampoco lo existía en Barajas, porque en el año 83, Sí. 6 años después, hubo un choque muy parecido precisamente. Sí, un Boeing 727 de Iberia y un DC-9 y de Aviaco. un DC-9 ¿no? de Aviaco. Sí, sí. Y tampoco había todavía radar de superficie. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que no aprendimos nada de la lección de los rodeos? En aquel momento todavía no se había aprendido. Hoy en día, evidentemente, en España ya existe prácticamente en todos los aeropuertos, independientemente de las condiciones meteorológicas, existe. Todos los aeropuertos que se gestionan en España, todos los gestiona AENA. Otra cosa es quién da el servicio de navegación aérea. Pero ya en todos está establecido una cosa superior a lo que es un radar de superficie, que es la multilateralización. Un grupo múltiple de antenas que mandan una señal, la mezclan y nos dan la posición exacta de la aeronave. Oye, pues hablando de esta tragedia, ¿no? Bueno, lo que está claro es que se vio una sucesión de errores fatales, ¿no? Pero en concreto, una de las causas o posibles causas o factores, parece ser que se puede deducir de las grabaciones, que el KLM despegó sin estar autorizado. En el informe de la Comisión de Accidentes e Incidentes de España se recomienda, una de las recomendaciones que hace muy poquitas, por cierto, usar un lenguaje aeronáutico estándar, conciso y inequívoco, ¿no? Desde entonces, Abel, con respecto a esta recomendación, ¿qué es lo que se ha mejorado? ¿No? Porque me comentabas que ahora estás muy dedicado Sí. al tema también de la formación, ¿no? Sí. ¿Qué ha cambiado? En la fraseología ha cambiado todo, muchísimo todo. Por ejemplo, en aquel momento, tanto el controlador como el piloto hay veces que dicen ok. Yo, que empecé 4 o 5 años después, en el año 82, jamás he dicho ni ok, ni me han enseñado a decir ok. Ok no está en la fraseología. Por ejemplo, Sí. palabras como se habla en las propias comunicaciones entre piloto y controlador en aquel momento, como despegue, no se dicen nada más que en el momento en el que uno está autorizado a despegue. En la autorización previa, hoy en día se habla de salida. Después de la salida, haga usted esto. No se dice después del despegue. Todos esos son aprendizajes que se recogieron de aquel momento. La fraseología, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, afirmativo, negativo, que decíamos a 84, ahora se dice afirma, se dice negativo. Por ejemplo, descienda o ascienda, si pulsas el pedal te puedes comer el as o el dez y suena hacienda. Y lo puede copiar uno que esté arriba o uno que esté abajo para subir o para bajar. Desde hace muchos años se dice suba o se dice descienda. Se ha mejorado muchísimo en ese sentido en la fraseología y también, evidentemente, en los medios técnicos. Oye, bueno, hay una cosa, ¿no?, de este accidente también. Bueno, primero que hay que decir que hubo una serie de circunstancias, como bien sabes, pusieron una bomba en Las Palmas, por eso se desvían los dos Jumbo. Realmente Tenerife, ¿no?, por aquel entonces el aeropuerto de Tenerife no estaba preparado para coger una contingencia de este tipo con aviones de tanta envergadura. De hecho, tienen problemas para el rodaje, ¿no? Eso es una de las cosas. Pero claro, yo leyendo el informe, que a mí el informe, claro, lo voy a achacar a que es un accidente que ocurre en el año 77 y tiene muchas deficiencias. De hecho, tiene muy poquitas recomendaciones, son muy escuetas. No habla de fallos organizacionales, no habla de los fallos del aeropuerto, no habla de muchas cosas. Pero hay una cosa que a mí se me ha quedado, ¿no? ¿Cómo era posible que en unas condiciones de baja visibilidad se permitiera rodar a un avión mientras que estaba otro avión en pista? Que yo creo que ahora todo eso sería totalmente impensable, ¿no? Esto que llamamos para evitar, ¿cómo lo llaman ahora? Incursiones en pista, ¿no? Para evitar todo esto lo hemos cambiado muchísimo. O sea, ahora mismo sería imposible, ¿no? Bueno, imposible es una palabra muy... Sí, pueden ocurrir, evidentemente, ¿no? Efectivamente. Pero ahora ya prácticamente todos los procedimientos se han mejorado al respecto. Recordemos, como acabo de decir hace 5 minutos, que 6 años después en Barajas ocurrió algo muy parecido. Y sin embargo Barajas tenía teóricamente mejores medios. Lo que ocurre es que había pistas... Al lado de la pista había... Sí, pero no tenía, perdona, Abel, pero no tenía radar de superficie. No tenía radar de superficie. A raíz de ese accidente yo creo que es cuando... A raíz, 2 meses después del accidente de Barajas,
que fue el 7 de diciembre del 83, Sí. 2 meses justo después fue cuando precisamente Aviación Civil empezó a potenciar el tema de los radares de superficie y puso el primero precisamente en Barajas. Normalmente ese tipo de instalaciones se realizan en función de la incidencia meteorológica. Evidentemente, si te vas al aeropuerto de Las Palmas, ¿cuántos días hay niebla al año? Pues puede haber 2 años, 2 días. Digo, el de Las Palmas. Tú que eres piloto habrás volado a Las Palmas. Es muy diferente el de los rodeos. De los rodeos es un aeropuerto que se construye en el año 1926, que luego lo reforman los alemanes en el año 46. Pensemos que Tenerife es una isla muy grande, pero que en el año 46, cuando lo reforman los alemanes, de 50.000 personas que vivían en la isla, 45.000 vivían al norte y el sur era prácticamente un desierto. De hecho, no había carretera, había un camino. O sea, aunque fueran mejores las condiciones en el sur, había que hacer una infraestructura tan grande que no merecía la pena o no les mereció la pena. Se hizo en la única parte del norte de la isla que era lisa, por decir, y que había una posibilidad de un campo de aviación. ¿Qué ocurre? Que es un lugar que está a una altura determinada que por ahí no es que hay niebla, es que pasan las nubes. Yo he estado allí hablando con compañeros que he ido a visitar y estabas charlando con sol y mosca, un sol estupendo, te despistabas en la conversación y a los 7 minutos cuando mirabas a la pista no se veía nada. No había niebla, pasaba una nube. Sí, sí. Eso se dice en el informe. Se dice en el informe, efectivamente. Se dice en el informe que cuando está rodando precisamente el Pan Am, que es el segundo que rueda, ve perfectamente cuando va por la rodadura y cuando ya está dentro de la pista no ve nada. Efectivamente. Y bueno, además la visibilidad, creo recordar, oscilaba entre los 70 metros y los 100 metros. Y los 100 metros, ¿no? Sí. Que no se veía prácticamente nada. No se veía prácticamente por eso te insistía yo en este tema, que yo no logro entender hoy en día con mi mentalidad. Había más circunstancias. El hecho de que tuviera que cerrarse Las Palmas por la bomba que explotó a la 1 aproximadamente, un pequeño artefacto. En aquellos momentos recordemos el M. Payá, que era un grupo semi-terrorista pretendiendo la independencia de Canarias, y en la amenaza de una posterior bomba hizo que esos aviones, esos 2 y otros bastantes más, tuvieran que ir a Tenerife Norte. Tenerife Norte tenía mucha menos capacidad también de plataforma. Entonces hubo que aparcar algunos de los aviones en las rodaduras, que son las carreteras que hay paralelas a la pista, y que al estar ocupadas, esos 2 aviones de los que estamos hablando que acabaron chocando tuvieron que hacer su rodaje por la pista. Cuando un avión hace su rodaje por la pista, tiene que ir hasta el final de la pista y ahí hacer lo que se llama backtrack, que es dar la vuelta a 180 y ponerse para despegar. El segundo que venía, el Pan Am, no le dio tiempo a abandonar. Mejor dicho, le habían dicho que abandonara por una calle de rodaje, pero es que por la calle de rodaje por la que le habían dicho que tenía que abandonar, tenía que hacer un giro de 135 grados. Que en un avión de esas características es muy, por no decir... Primero difícil y segundo tampoco es fácil de ver en esas condiciones. Sí. Con lo cual se juntan un montón, siempre, en cualquier accidente de aviación, no es solamente una causa, es un cúmulo de circunstancias que llevan al fatal desenlace. Que es verdad, que esto además es que este accidente es de cúmulo de... Luego, el caso concreto de la tripulación del KLM. El KLM decide repostar a tope de combustible porque su destino era Las Palmas. Fue divertido, que no se piense la gente que aquí cuando hablamos de divertirse es de disfrutar, no. Divertir un avión es mandarlo al aeropuerto alternativo que puso en plan de vuelo si no podía aterrizar en su destino. Se había divertido, los 2 habían divertido allí a Tenerife, pero tenían que volver a pasar por Las Palmas para dejar el pasaje que llevaban y recoger nuevo pasaje. Si eso no lo conseguía el piloto, el comandante, en 3 horas, se le pasaba la operación, él tenía que quedarse allí, tenían que mandar una nueva tripulación de Dinamarca y esperar, de Holanda, y esperar otras 48 horas, ubicar a todo ese personal en hoteles, y eso significa gasto. Un comandante no es cuestión de responsabilidad, se ve presionado psicológicamente en estas circunstancias. Eso te iba a preguntar, porque aquí estamos hablando de lo que llamamos nosotros en el argot presión comercial, correcto, ¿no? Que yo que creo que en el tema vuestro también de controladores también es algo que también sucede, ¿no? Ya sea por circunstancias políticas, de normativa, o etcétera, ¿no? Y... Nosotros es más raro, porque no tenemos una implicación económica en nuestro trabajo.
No hay ninguna cuestión de productividad. Ni tampoco se nos va a Bueno, pero ser muy productivos, coño, a ver. Sí, productivos sí, pero quiero decir que la productividad no depende de que en ese momento... Pero la gestión... mira, este es un tema que es interesante para hablar contigo. Hombre, yo creo que sí que formáis parte y tiene muchas implicaciones vuestro trabajo en la economía y en la productividad. Sí, sin duda. Y somos responsables de muchos miles de vidas a la vez. Cuando te pido el directo, ¿vale? Y tú me proporcionas el directo, estamos ahorrando pasta. Correcto, y eso evidentemente lo hacemos. No quería cargar... Y luego cuando, perdóname, y es que estaba dando vuelta esto de la productividad. Bueno, uno de los mayores conflictos que hubo con los controles es precisamente hablando de productividad. Por lo tanto, existía también hablando de datos falsos de productividad, efectivamente, como luego se demostró en el Parlamento. Sí, no, totalmente de acuerdo. Pero lo que te quiero decir que sí que hay una vinculación con la productividad y una presión comercial. Pienso que no es comparable con la presión que siempre. Y tú has sido un comandante, porque no es solamente cuestión económica, un comandante tiene cantidad de decisiones sobre la salud de los pasajeros. Totalmente de acuerdo. Sí. Es el rey del avión, pero también al mismo tiempo la persona que tiene más implicaciones con cualquier decisión y las tiene que tomar sobre la marcha. No estoy diciendo que exactamente aquel comandante hiciera mal, sino que fue un factor más que contribuyó. De hecho, él está metiendo ya motores y luego antes de recibir la autorización y está arrancando antes de escuchar el stand-by que le dice el controlador, stand-by for takeoff. Antes de eso, ya está metiendo marcha. Y también le avisa al ingeniero de vuelo. Y le avisa al ingeniero de vuelo. Yo creo que el otro todavía está en la pista. En fin, se juntan ahí circunstancias. Se juntan muchas cosas y... De todas maneras, para que... También otro factor común... Por si la gente tiene alguna inquietud, estas cosas ahora mismo ya no ocurren. Porque no es solamente el hecho de que haya esa confusión de la fraseología, sino que se ha insistido durante años, y ahora ya sí que ocurre, que cuando hay cualquier duda se pregunta, me confirma, y si no, ni el piloto ni el controlador, si no se quedan tranquilos, no deja de preguntar. Eso es algo que lo hastiamos en la enseñanza. Si no lo tienes claro, pregunta, ¿lo has entendido? Pregunta, ¿lo has entendido? Sí. Y ahora con los nuevos sistemas de comunicación con los aviones, ¿no? Que ya... Bueno, hay un sistema ya nuevo de comunicación que en frecuencia lo llamamos el Wi-Fi, que se ve como una rayita de Wi-Fi, que yo sinceramente tengo que decir aquí que en los 37 años de profesión jamás vi avanzar la comunicación porque siempre se oyen igual de mal las frecuencias, porque es una transmisión de VHF. Y este ha sido... ¿Me dices la del Atlántico, la del HF? Dios mío. Y esto ha sido un gran avance, porque es un chat. Es un chat. Ahora mismo el 35%... nosotros lo llamamos WhatsApp. Pues sí, el 35-40% ahora mismo de las comunicaciones ya se hacen a través precisamente de ese WhatsApp, a través del sistema Sierra. Sí, que para la gente que nos está viendo, pues se trata de un sistema de que en vez de ese hablado lo que nos llega es un mensaje escrito. Un mensaje escrito, igual que un WhatsApp. Efectivamente, que llega al y podemos leerlo, que para temas de autorizaciones complejas y todo esto, pues la verdad es que... De hecho, en ese sentido, España ha sido innovadora, porque el lugar primero del mundo donde esto se ha aprobado ha sido en la zona de Canarias, en el Centro de Control de Canarias, que yo he trabajado ahí 15 años, se controlan 2 millones de kilómetros cuadrados, que es 4 veces la península ibérica, y el primer sistema ADS y de comunicación CPDLC, que es precisamente esto que estamos hablando del WhatsApp entre los aviones, se probó en esa ruta. ¿Y por qué se probó ahí? Porque por ahí pasan todo el tráfico de Europa que va a Sudamérica. Y la dificultad estaba en que, claro, los aviones tenían que estar ocupados y tenían que estar equipados con esa equipación y las tripulaciones tenían que estar preparadas. Entonces, se preparó un número limitado de aviones que hacían ese trayecto y se preparó, o se equipó, mejor dicho, y se preparó a ese tipo de tripulaciones. Yo, como bien sabes, que bueno, hace 2 años estaba volando para Thomas Cook y hacíamos mucho Canarias, Alemanias, a Hannover y esto, lo he utilizado y la verdad es que yo vengo del BAE 146, que ya te puedes imaginar cómo es el rollito este de las comunicaciones. ¿Del BAE 146? Sí. Y me cruza el Atlántico varias veces con el BAE. Y teníamos que utilizar el HF que sonaba ahí. Bueno, una locura. Al final, bueno, teníamos nuestro truquillo. En Canarias sigue existiendo la estación HF, ¿eh? Sí, todavía sigue. A pesar del CPDLC, yo creo que le quedará poco tiempo, pero sigue habiendo especialistas todavía que se forman
en discernir ese tipo de comunicaciones, Ujú. porque para que se enteren los oyentes o televidentes, es como aquella radio de la Pirenaica que se escuchaba en los tiempos precisamente de la dictadura, cuando se escuchaba y que había una antena, se escuchaba Radio Moscú a través del repetidor de los Pirineos, que era la Pirenaica. Y se oía ¡guau, guau! La voz distorsionada, igual. Oye, pues nada, pues he dicho todo esto, oye, muchísimas gracias. Y yo saco una conclusión, ¿no? Que sí que hemos aprendido, ¿no? Sí, Porque yo en siempre- fraseología se ha aprendido muchísimo, se ha mejorado muchísimo. Existe algo que llamamos Que o que se todavía- llama cultura justa. Sí. Y para que la gente lo sepa, cultura justa es el analizar todos los accidentes con total franqueza, accidentes e incidentes. Sí. En España se ha aprendido mucho de una comisión que desgraciadamente hace 2 años han quitado de en medio, que se llamaba la CEANITA, Ah, sí. en la Sí, cual sí. se investigaban todos los De incidentes. verdad, nosotros lo publicamos. Sí. Claro. A ver. Claro. Para que los televidentes entiendan, Sí. CEANITA es la que estudia los incidentes y comisión de accidentes es la que ya estudia un accidente que ha ocurrido. Sí. Pero se aprende mucho más porque hay muchos más incidentes. Que Sanita accidentes. son, corrígeme si me equivoco, incidentes ATC. Correcto. Claro. Relacionados Claro, con en la el que hay, control como aéreo. estamos aquí, personal implicado de controladores de pilotos, Pilotos. se analiza cada caso Claro. y se hacen una Pero serie no de lo ent- recomendaciones. ¿Y hay ya algún organismo que ha sustituido? No. 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 Pero yo. No me preguntes por qué han hecho desaparecer esto, porque nosotros los profesionales no lo entendemos. Porque éramos los primeros que participábamos en ello. Porque de un incidente que se me produce a mí, yo hace 2 años trabajaba todavía en Torrejón y continuamente en días de formación se repasaban incidentes ocurridos en nuestro centro de control. Anda, esto me ocurrió a mí, pues bajaba, le di tal. Coño, ¿qué hay que hacer? ¿Qué enseñanza sacamos? Esto. Eso es fantástico. Eso es lo que se llama cultura justa. El que uno sea capaz de reconocer qué ha ocurrido, porque el objetivo no es punible. Efectivamente. El objetivo es aprender de los errores para mejorar Ujú. la safety, Ujú. concepto que no existía todavía Aquí. como tal en el caso concreto del año 77. Ni las causas organizacionales. Correcto. También, que era otra de las cosas, por ejemplo, yo me he estado leyendo un par de veces el informe. Joder, eran los tiempos que eran, Bueno. ahora era impensable. Claro, incluso lo la que propia redacción. Yo os Claro. invito a todos los que nos estáis viendo que está todavía el informe Sí. en la página del Ministerio de Transporte, la parte de la Comisión de Investigación de Accidentes, que además es curioso porque no está el informe, digamos, el folleto del inicial, sino que lo que han hecho es Sí, trasladarlo es a la muy página escueto. web. Es muy escueto, con Muy escueto. un accidente con 3 recomendaciones, o sea, cosas que ahora mismo serían impensables, muchos factores que no se tuvieron en cuenta, Claro. por ejemplo, Lo que cómo estaba equipado Tenerife, porque estamos en el Lo que programa pasa- Lo que especial. pasa es que a veces lo unimos por el hecho de que es un avión que todavía hoy en día vuela y que han dejado de fabricarlo hace 1 año o 2 años. Sí. No olvidemos que el 747 fue un avión que se adelantó a su época, como ha ocurrido con determinados coches. Sí. Con este coche que bueno salió, ¿no? El 747 no deja de ser el Air Force One. Sí, sí. Y es un avión de los años 65 cuando empiezan a fabricarlo. Sí. Sí, pero Entonces, bueno, con muchos nos cambios, resulta ¿no? cercanía, decir, coño, hicieron un 747 como ahora. Ahora, los medios de asistencia a la navegación han mejorado. Ahora mismo los rodeos tienen unos medios fantásticos. Bueno, y los equipos de emergencia, que también son muy Claro, importantes. Es que claro. cuando ocurrió el accidente, joder, creo que había una ambulancia y de equipo bombero no había prácticamente nada. Y menos mal que intervino el ejército porque... No, y fueron muchos taxistas que se dejaron Sí, entrar porque es- en pista para recoger. Para recoger a... Y luego Sí. no había tampoco ningún centro médico que pudiera. Bueno, iba a decir algo que estaba reunido. Digo, bueno, realmente es que hubo muchos fallecidos. Sí, sí. Se salvaron 64 personas, murieron 563 en el momento Y y luego luego 9 otros más. 20 de los 64 Sí. que se habían salvado. O sea, Sí. solo tuvieron que llevar a los centros médicos 64, que ya eran muchos para una Santa Cruz de Tenerife Sí. del año 77, Sí, sí, que había un solo sí, centro sí, médico. Sí. En eso yo creo que también en equipos de emergencia, certificación de aeropuertos... Por eso se esto ha- que estamos se ha haciendo está muy mejorado bien, mucho. pero hay que intentar trasladarnos a una época que
Es que la televisión prácticamente era todavía blanco y negro en el Sí, 77. que no estamos exentos, que has dicho una cosa muy importante, porque no existe la seguridad Completa al 100%. completa, No ¿no? Nosotros hablamos, como bien sabes, de niveles aceptables de seguridad. De hecho, estabas recordando tú que después de accidente. El de Barajas. Y luego en el 2001 ocurrió otro muy grave, no aquí en España, en Linate, en Milán Linate, también lo mismo, un avión corporativo y creo que era un avión de la SAS que colisionaron en pista. En pista también. En pista y, bueno, una tragedia también, etcétera. Bueno, Abel, oye, muchísimas gracias. Me alegro que sigas por ahí muy activo porque... esto de que te hayas vinculado a la formación está muy bien, ¿no? Y además yo creo que es un lujo tener una persona como tú con experiencia, ¿vale? Bueno, no sé si un lujo, es mi ilusión. Pero es un lujo, ¿sabes por qué? Yo a los 15 años tuve una profesora que enseñaba tan bien que dije, yo quiero hacer esto. Y dije, yo voy a ser formador. Entonces quería hacer historia, luego hice filología inglesa, enseñé durante una serie de años. Y luego tuve la suerte cuando entré en control que de los 37 años que he estado trabajando en control, 20 prácticamente los he dedicado a la enseñanza. Y a mí comunicar, transmitir, comprobar que se me entiende y que se aprende con ello es un grado de satisfacción importante. Has dicho una palabra muy importante que es formación. A mí me gusta mucho la palabra esa porque hay gente que dice lo de instrucción y yo digo, oye, se instruye a otro tipo de cosas cuando vas a la mili. Bueno, de hecho, pero vosotros formáis a las personas. La escuela a la que yo fui aquí entonces se llamaba Centro de Adiestramiento, que hoy pensaríamos que sería una cuestión casi de mascotas, ¿no? Sí. Pero venía del Ejército del Aire y era el centro de adiestramiento. Y realmente es adiestrar a personas en un perfil. Pero yo creo que es un lujo, o sea, no, pero no por hacerte la pelota, que quieres que te diga, pero yo hay cosas que añoro porque, como sabes, todo esto se ha ido privatizando, sobre todo la formación y toda la historia, y a mí me gustaría, por ejemplo, en que en muchas escuelas de pilotos hubiera gente de tu perfil, me refiero a tu perfil, con mucha experiencia enseñando a los jóvenes. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes? Al respecto únicamente... Bueno, tú sabes perfectamente lo que yo quiero decir. Sí, pero te voy a decir una última puntualización al respecto. Se da por entendido que alguien que sabe de mucho ya por eso puede enseñarlo. No es correcto. No es correcto. Todos hemos tenido en la facultad, yo, por ejemplo, que hice filología inglesa, pues he tenido un señor que era lingüista, que tenía publicaciones de libros, pero ibas a clase y a los 10 minutos ya nadie le seguía. No es lo mismo ser muy bueno en algo que saber comunicarlo. Totalmente de acuerdo. Si un cirujano tiene que enseñar a otro, que es una enseñanza one-to-one, tiene que enseñar, aparte de ser buen cirujano, tiene que tener capacidad de comunicación, de tener autocontrol para ver hasta dónde le deja llegar al que está aprendiendo, al que está empezando a cortar. Tiene que tener esas habilidades de psicología que van acompañadas con la comunicación. Totalmente. Y hablando de experiencia, ¿no? Yo te invitaría a que te quedaras, ¿vale? Porque tenemos nuestro próximo invitado. Pues bueno, de momento no tengo prisa. Es pues un testigo directo, hemos conseguido un testigo directo de esta tragedia del suceso, que era el jefe de escala de Espantas por aquel momento y de los primeros que va a la pista. Y nos va a contar ahora a continuación, que le vamos a dar paso, cuál fue su experiencia, nos va a contar todo, él como jefe de escala. Hay un detalle muy bonito porque de la Param le escriben agradeciéndose, pues claro, se puso a disposición. Luego hay detalles que no lo perdáis, porque es muy, muy interesante. O sea, que te invito a que te quedes. Pues yo encantado. Muchísimas Eduardo, gracias por estar con nosotros. De que me hayáis invitado para dar un pequeño testimonio. Sí. Lamentablemente yo en aquel año todavía no era controlador, pero en el 82... empecé en la escuela y en el 83, cuando ocurrió lo de Madrid, lo viví muy de cerca y me di cuenta de en qué profesión entraba. Con riesgo, pero también con mucha ilusión por mejorar en todo lo posible. Pues muchísimas gracias y espero tenerte en el programa más veces. Bueno, estoy a tu disposición. Pero para otros temas también vinculados, que yo creo que es como bien sabes, en Acción Digital damos también publicamos mucho sobre temas de ATM y del cielo único europeo, que ya hablaremos. Tela, Eso va para largo. Tela. Eso no creo yo que no creo que yo llegue a verlo. Pues nada, como os estaba diciendo, hemos traído hoy un testigo único del día del accidente, de este fatídico día del 27 de marzo de 1977. Un testigo, cuando digo que es único, es que es único, porque vivió
el accidente en primera línea. Está aquí con nosotros Tomás Cano Pascual, que era en ese momento el jefe de escala de la compañía Espantas. Muy buenas, Tomás. Muy buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Oye, este aniversario te llevará un poco atrás y supongo que todavía conservarás en la retina muchas imágenes. Yo no voy a hablar mucho hoy porque cuando se tiene a un invitado que fue un testigo directo de un suceso tan trágico, lo mejor es que nos cuentes, Tomás, lo que recuerdas de ese día. ¿Dónde estabas? Tus primeros momentos, cuando fuisteis conocedores de la tragedia. ¿Qué sensación teníais? Yo el otro día encontré entre mis papeles una carta que me mandó Panam de agradecimiento por todos los esfuerzos que hicimos el equipo que estábamos en Spantax en aquella época en Tenerife Norte. Y la verdad que tienes tú toda la razón, Eduardo, en el sentido de que te das cuenta que el papel se amarillenta y eso quiere decir que también te amarillentas tú, ¿no? O sea, es decir, es un poco la ley de la vida, ¿no? Sí. Pero bueno, yendo directamente al grano, o sea, es decir, nosotros estábamos en Tenerife, había hecho un día estupendísimo, con un sol magnífico y tal, y de repente, pues alrededor de las 5 menos algo, una cosa así, nos habían dicho que iban a empezar a desviar aviones desde el aeropuerto de Las Palmas, debido, como recordarás, al tema de la bomba del M. Payá. Sí, en la terminal. Empezaron a entrar aviones y entraron los jumbos y nosotros pues estábamos impresionados porque en el aeropuerto de Los Rodeos en aquella época era como una especie de pequeño pueblo donde realmente era muy raro que viéramos un jumbo y tal, ¿no? Entonces yo me acerqué con mi coche, pedí permiso a la tripulación para ver el avión de KLM y lo vi. Luego regresé a mi oficina y sobre las 5 de la tarde más o menos yo estaba esperando un vuelo de la compañía Spantax que venía de Málaga y que tenía que aterrizar pues 5:15, 5:20 o una cosa así. Cuando de repente los que estábamos fuera en el tarmac, en la zona de pista, porque en aquella época no había muchos coches, o sea, teníamos que hacerlo casi todo a pie, pues estábamos allí esperando a ver si entraba el avión o no entraba, pero de repente oímos una explosión muy grande. Y lo achacamos en un principio, nos sorprendió, pero lo achacamos en un principio porque en la parte, entrando por la pista 30 del aeropuerto de Los Rodeos, a mano izquierda había un campamento de boinas verdes que de cuando en cuando hacían ejercicios y habíamos oído pues explosiones y cosas de estas. Pero cuando ya oímos la segunda explosión, alguien nos avisó de que algún avión de los que estaban aparcados había notificado a la torre de control de que había fuego en la pista. Con lo cual lo que hicimos fue, pues yo me fui directamente a mi coche, cogí al delegado de KLM que estaba conmigo, se metió el director del aeropuerto, en fin, era todo un poco... no quiero que nadie pueda pensar que fuera esperpéntico, sino era la realidad, porque hay que remontarse a 1977, donde los medios que habían eran los que habían, o sea, eran mínimos, ¿no? Entonces nos metimos ahí todos en un coche, empezamos a recorrer el tarmac y nos fuimos por la pista de rodadura y cuando ya íbamos hacia la cabecera de la 30, vimos ya un motor encendido en la hierba, pero todavía no sabíamos qué había ocurrido. Entiendo que te refieres a un motor suelto, ¿no? Un motor suelto, encendido con fuego y tal. Fuego. Y entonces, sí, exactamente, estaba con fuego y piezas de avión y tal. Y bueno, yo lo que más me temía es que fuera el avión que yo estaba esperando, ¿no? Pero aquello era muy grande. Y nos bajamos y nos fuimos por la hierba de la pista hacia la pista central, hacia la 30. Y empezaba a soplar un poco de viento. Y en uno de los golpes de viento que se produjeron, fíjate que fue algo impresionante que me impactó para toda la vida. Vimos el avión de KLM
y no vimos el de Pan Am, pero sí vimos el de KLM. O sea, el de KLM estaba totalmente como si estuviera intacto en medio de la pista, las puertas cerradas. Fueron cosas de segundos, las puertas cerradas, y de repente el avión se volatilizó. O sea, perdona esa expresión que además se utiliza mucho en las películas, se volatilizó. O sea, de repente vimos desaparecer totalmente del mapa. Había muchos problemas de visibilidad, ¿no es así? Lo veíamos a golpe a golpe del viento. Cada vez que había algo... Eran bancos de niebla que se iban moviendo. Para recordar a todos los que nos estáis escuchando el programa, la visibilidad en el momento del accidente estaba oscilando entre los 70 y los 400 metros, de acuerdo con el informe de la Comisión de Accidentes que está publicado. Exactamente. Y luego ya, lógicamente, volvimos a coger el coche, ya nos metimos por la zona de césped entre la pista de rodadura y la pista 30 del aeropuerto, la pista de despegue, y ya ahí sí que vimos que había gente que se acercaba hacia nosotros pidiendo ayuda. Totalmente quemados, si no te puedes imaginar, hubo... recuerdo a una persona que recogí y la ayudé a ponerla en una camilla, que creí que llevaba esas chaquetas americanas que llevaba, por ejemplo, el general Custer, ¿no? Que eran con flecos, ¿no? Y no eran flecos, era la piel. O sea, la gente estaba quemada. Entonces, lo que estábamos haciendo, lo que hicimos, todo fue muy precipitado, muy rápido, pero lo que hicimos fue básicamente meter a los heridos. Solamente había una ambulancia. Yo creo que hay que ponerse en el contexto. Estamos hablando del año 1977, que se trataba de una situación muy complicada, ya que los dos aviones se habían desviado de Las Palmas al aeropuerto de Los Rodeos, que no estaba preparado para recibir tantos aviones por esa contingencia en el aeropuerto de destino, y ni tantos aviones ni de esa envergadura. Estamos hablando del 747, en un aeropuerto que encima con poco personal y pocos medios. Tienes toda la razón. O sea, es decir, aquello fue un poco, como te digo, un poco, no voy a decir esperpéntico, porque era toda la situación en sí era esperpéntica, ¿no? Tú veías acercarse gente, arrastrarse gente por la hierba de la pista. Luego supimos que eran los pasajeros de la primera clase, porque el avión de KLM golpeó, diríamos, después del cockpit golpeó la parte de primera clase, ahí se hizo un agujero y mucha gente cayó y os saltó al suelo y se fueron arrastrando en la medida en que nosotros los íbamos recogiendo, metiéndolos en los autobuses de Iberia, y de repente entraron pues taxis, coches particulares, y ahí íbamos, lo único que hacíamos era recoger gente e irla metiendo en esos coches para que se las llevaran a los hospitales. Tampoco estaba Tenerife en aquella época preparada en los hospitales para semejante operación, pero realmente fue espectacular. Por ejemplo, algo que sí debo mencionarte es que fue espectacular el comportamiento del pueblo de Tenerife, que cuando se enteraron del accidente la gente subió con coches. Hubo un momento en que hubo que decir que ya no subieran más porque ya no habían más supervivientes. Esa fue la experiencia que me ha quedado grabada, y que durante más de un año, para que te hagas una idea, fui incapaz de hacer una barbacoa en mi casa o ir con los amigos a una barbacoa. Me quedó grabado el olor terrible de la carne quemada. ¿Qué ocurrió? Que en el momento en que yo me di cuenta de que ya realmente, y los compañeros que estábamos allí, porque éramos muchos, o sea, no sería capaz de contarte, toda la gente de Iberia, sobre todo la gente de Iberia tuvo un comportamiento excepcional. Cuando ya nos dimos cuenta de que ya no había nada más que hacer, que no había más gente que ayudar, pues nos regresamos al aeropuerto, llegó el ejército, y ya ahí empezaron a mover y a ver si habían más supervivientes. Al día siguiente, por la mañana al día siguiente, recibí una instrucción de la gestión de mi compañía, de la dirección de gestión de mi compañía, diciéndome que me habían nombrado delegado de Pan Am
en Tenerife para que me hiciera cargo de todo el equipo y de todo lo que le hiciera falta a Panam. Por eso es el motivo de la carta que te he comentado al inicio, de la carta en la cual me agradecen. Y ahí aparecieron pues 15 hombres del FBI, que me imagino que muchos de ellos eran forenses. Apareció luego uno de los directivos de Panam, con el que yo estuve trabajando codo a codo durante más de una semana, y indudablemente lo que es impresionante, Eduardo, es ver lo que hace un país que tiene el poderío de Estados Unidos, o por lo menos en aquella época tenía el poderío de Estados Unidos, ¿no? A los 2 o 3 días aparecieron con una flota de C-130, comandados por el comandante Owen, que fue el que se llevó a todos los heridos de vuelta a Frankfurt para todo el tema de los quemados, porque uno de los grandes problemas era la cantidad de quemados que había. De hecho, en la carta que te envían, Tomás, aparece el agradecimiento del mayor Owen. Exactamente. Bueno, es que va a parecer un poco ridículo, pero en aquellos momentos hablar desde Canarias con Europa no era con la facilidad que hoy tenemos vía telefónica y con los medios que hoy tenemos, con Internet y con todas estas cosas. Entonces eso no existía. Por lo tanto, había que hacer un trabajo muchas veces más manual y más de más larga duración para acometer todo aquello. La verdad, honestamente, es que el espectáculo, volviendo un poco al inicio, el espectáculo que nos encontramos cuando llegamos con el coche, que estaba el director del aeropuerto, como te he dicho. Bueno, yo no sé cuánta gente se metió, era un 124 y yo no sé cuántos éramos dentro del coche. Ahí íbamos todos los que podíamos, ¿no? Y aquello sí fue realmente dantesco. Tengo la imagen todavía, Eduardo, de el capitán Grubbs, que era el comandante del Panam, justo en el césped de la pista, fumando un cigarrillo y con la camisa fuera. Esa imagen, esa estampa, es totalmente absorto. Nos acercamos para ayudarle y nos rechazó. Y ahí aquel hombre estaba mirando cómo se le quemaba el avión. Esa imagen es impactante, pero es que además del fuego y de todas estas cosas él estaba fumando. O sea, quiero decir que él se fumaba un cigarrillo porque estaba impactado. Claro, estarían en shock, lógicamente. Hay una curiosidad que, por ponerle un poco dentro de lo que es una tragedia y estas cosas, ¿no? Por ponerle un poco de sentido de humor, ¿no? Vamos a decir que un humor agridulce y triste, muy amargo. Iba a bordo del Panam el delegado el jefe de escala, que yo tenía muy buena relación con él, de Panam en España. Y cuando me vio, lo único que me pedía eran unos calcetines, porque se había salvado toda la tripulación y él iba en el cockpit, se salvaron. Y entonces me decía, Tomás, consígueme unos calcetines. Y yo decía, pero vamos a ver, pero ¿para qué quieres unos calcetines? Y es que con el fuego, con la explosión, se le habían, al ser los calcetines de nylon o lo que fuera, se le habían quemado. Y entonces el hombre, toda su obsesión era los calcetines. Hasta que al final le conseguimos, entre todos los compañeros, unos calcetines para que se los pudiera. Bueno, podría ser un mecanismo, ¿no?, de defensa. El ser humano tiene estas cosas. Yo, según te estoy escuchando, se me pone la piel de gallina. Complicado, Eduardo, era cómo cogíamos a los heridos, porque no sabíamos exactamente qué tipo de herida tenían, ¿no? Hubo compañeros que nos decíamos, oye, no, lo que están es quemados. Pero claro, tú veías como un grupo de gente que se acercaba a nosotros pidiendo ayuda, arrastrándose por el césped, por la hierba de la pista. Y entonces, pues lo que hacías es que los recogíamos entre 1, 2 o 3, como podíamos, ¿no? Otros venían andando, tambaleándose, no sabías bien exactamente si era el shock o es que estaban heridos internamente.
Aquello fue espectacular, fue espectacular y dantesco, o sea, tremendamente dantesco, ¿no? O sea, es decir, es algo que gracias a Dios hemos aprendido todos una lección muy grande desde el control y todas estas cosas. Luego hubieron comentarios muy desagradables y muy desfavorables hacia Fernando Azcúnega, que era el controlador que estaba en servicio en aquel momento, que era una gran persona, creo que todavía vive, y aprovecharía tu medio para mandarle un abrazo muy fuerte si oye mis palabras, porque era una gran persona, un gran personaje, y la verdad que la prensa internacional se cebó con él en el aspecto de que decían que si tenía tripa porque era un bebedor de cerveza o porque estaba viendo el partido de fútbol. O sea, unas barbaridades que oímos allí que eran terroríficas, ¿no? Pero, bueno, en pocas palabras, es decir, ¿cómo te describo aquello? Pues como yo no sé, como el bombardeo de Guernica con Picasso, ¿no? O sea, aquello era algo que no dábamos abasto. Si tuviéramos que visualizar la tragedia en una sola imagen, perfectamente podría ser el cuadro de Picasso, como has mencionado. Exactamente. Sí, sí. El viejo aeropuerto de los Rodeos es que todos éramos una familia. La gente de Iberia, la gente de mantenimiento, los bomberos, todos nos conocíamos. Era efectivamente como una hermandad. Ahora explicar a las nuevas generaciones este sentimiento es un poco complicado, ¿no? Antes éramos una gran familia, todos los que estábamos en el sector aéreo. Exactamente. Comíamos en una cantina y ahí pues nos juntábamos pues el control, los bomberos, nosotros. Éramos todos una familia, cosa que ha desaparecido desgraciadamente. Me da pena ver que hoy los aeropuertos se han convertido en algo, yo diría que para gloria de los arquitectos, algo excepcional, pero para los empleados algo complicado. Entonces, ese ambiente es lo que el apoyo entre unos y otros es lo que nos permitió hacer frente a toda esta aventura y desastre tan grande que tuvimos. Tomás, yo tengo una duda. ¿Cómo se supera una tragedia como esta? Hay que recordar que en este accidente, en el momento del impacto, fallecieron 574 almas. Estabais ahí. Y luego, posteriormente, fallecieron 9 más en el hospital. Estamos hablando de un total de 583 personas, según el informe de la Comisión de Accidentes. ¿Cómo se pasa esto? Creo que no he llegado a superarlo. Date cuenta de que yo tenía 25 años, o sea, 24 o 25 años. Yo era un pibe, como diría un argentino, era un niño joven, me había hecho piloto, con unas expectativas de vida para construirme una carrera en el transporte aéreo. Gracias a Dios lo conseguí, pero ese accidente no lo he podido olvidar jamás. O sea, es decir, hay cosas que no te se pueden borrar de la memoria. Recuerdo, Eduardo, que, por ejemplo, las personas que yo recogía y que cuando digo yo no lo digo a nivel singular, sino lo hablo en plural, porque ahí estábamos todos los empleados, tanto las auxiliares el personal de tierra, las chicas de tierra, todos estábamos ayudando. O sea, ahí no había distingo de ningún sexo, todos estábamos apoyando, unos haciendo unas cosas y otros otras. Francamente, a mí eso lo que me impactó, como te decía, y perdona que me haya ido un poco por otro lado, pero fue algunas personas que recogí con ayuda de otros compañeros, que los pusimos en una camilla y que tú veías que el pelo era goma, o sea, el pelo era goma, o sea, porque no había pelo, o sea, era un paquete de goma, que la piel estaba hecha tiras. Y que realmente no sabías muy bien cómo cogerlos, claro, pues no teníamos formación secundaria, o sea, es decir, no sabíamos cómo cogerlos, simplemente los arrastrábamos como podíamos, los poníamos en una camilla
o directamente dentro del autocar del autobús, diríamos, del handling de Iberia, lo metíamos ahí, los estirábamos, les poníamos mantas y a partir de ahí el autobús se los llevaba y se los llevaba pues, para el hospital. Y luego, ya te digo, a base de meter gente en taxis, o sea, aquello fue... ¿Cómo lo superas? Pues yo creo que no se supera nunca. Yo creo que no se supera nunca. No soy muy partidario de las barbacoas, ya te lo digo de antemano. Y francamente, he soñado durante algunos meses, estuve soñando con todo el tema que habíamos visto, todo el espectáculo aquel grotesco, increíble, ¿no? Que es de una indescripción, bueno, es algo que no puedes imaginarte. Y solamente, fíjate tú, me apoyo en el recuerdo de todos los que estuvimos en aquel aeropuerto aquel día, ese compañerismo, ese cariño que nos teníamos todos, ese momento de humanidad que tuvimos y de compasión, que fue fantástico, ¿no? Y entonces siempre he pensado que me gustaría saber qué ha pasado con aquellos que salvamos y cuántos de ellos murieron. No me refiero a los que murieron luego en los hospitales, sino a los que se llevaron los americanos en su momento en los C-130, saber si alguno de ellos todavía vive y todavía recuerda aquel triste momento, ¿no?, de la aviación del mundo. Entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Como soy de una generación antigua, cuando la aviación éramos una familia, supongo que ha sido fundamental, ¿no?, este sentimiento para superar estos momentos tan difíciles. Por cierto, que no sé si sigues en contacto con alguno de ellos. Con compañeros, sí, todavía sigo en contacto con algunos de ellos después de trabajar en Spantax conmigo, cuando yo fundé Air Europa, se vinieron a trabajar conmigo y hemos seguido teniendo una relación. Hoy ya no, porque yo ya me fui de Europa al cabo de 5 años, pero sé que hoy pues hay algunos pues, que tienen puestos directivos en algunas compañías aéreas y la verdad es que seguimos teniendo un contacto muy, muy cercano, muy, muy fraternal, de un recuerdo imborrable de aquellos momentos, ¿no? Eso nos unió muchísimo a las personas, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes? Yo creo que la lección, Eduardo, fue que aprendimos la lección que ningún otro profeta ni ningún otro Mesías en el mundo, como pueda ser Buda o como pueda ser cualquier persona que ahora me vaya por temas religiosos, pero solamente hay un hombre que para mí marcó las diferencias, que fue Cristo, que dijo que había que tener compasión y amor hacia el enemigo, ¿no? Entonces, llegó un momento en que hasta esos momentos en los que has tenido algún enfrentamiento, éramos muy jóvenes todos, algún enfrentamiento con alguno, con otro, con el Iberia. Entiendo perfectamente lo que quieres decir. Estábamos todos en un solo equipo humano, como si hubiera un gran corazón y remarcarte una vez más el gran corazón del pueblo de Tenerife, que se volcó de una manera brutal en aquella historia. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido impresionante tu relato, el relato de un testigo directo de este terrible accidente aéreo, y creo que era importante recoger tu testimonio, un testimonio donde nos has relatado cómo viviste esos primeros momentos de la tragedia y las consecuencias que han tenido también en tu vida el haber vivido ese terrible acontecimiento. Si me permites, Eduardo, añadirte una cosa importante. Sí. Yo creo que, como tú has dicho muy correctamente y perfectamente claro, la aviación ha cambiado. Pero yo tengo un pero, ¿no? Sí. Creo que las personas han cambiado. También, sí. Y los líderes quieren demostrar que son líderes. Y lo que hay que hacer en este mundo de la aviación es que el líder
tiene que potenciar la grandeza del ser humano, porque el liderazgo está en el ser humano, está en todos nosotros. Por lo tanto, todos esos líderes que vemos por ahí son los que han hecho que la aviación cambie, pero la grandeza de un líder está en el género humano, en todos. Qué mejor final, cuánta sabiduría, Tomás. Muchas gracias por tu testimonio. Espero verte pronto. Cuando tú quieras, a tu disposición. Ha sido un honor y un placer estar en Aviación Digital. El placer ha sido nuestro. Hasta pronto. Bueno, espero que os haya gustado el programa, este programa especial de aniversario del accidente de Tenerife en los rodeos. Y bueno, y las entrevistas yo creo que ha sido un lujo, sobre todo contar con la experiencia de un controlador y de una persona como Tomás Cano, porque fue testigo directo, o sea, es que estaba ahí, nos ha contado cómo fueron los primeros momentos del accidente. Creo que es un documento exclusivo, es un documento interesante, sobre todo por la parte, a mí me ha llegado mucho lo que es la parte humana, la parte emocional, la parte yo creo que se ha hablado mucho del accidente siempre desde el punto de vista técnico, pero poco se ha hablado de los que fueron testigos de esta tragedia. Como siempre, si os ha gustado el programa, por favor, darle al me gusta o compartir, también podéis compartirlo. Sabéis que después de esta emisión lo podréis también escuchar en nuestro formato podcast. Como siempre, ¿qué os digo? Pues nada, que tengáis mucho cuidado, que sigáis cuidándoos, que cuidéis a los que os rodean. Siempre os digo lo mismo últimamente, que es aparcar un poco las redes sociales, aparcarlas, dedicar más tiempo a la familia, a los amigos, a vuestros seres queridos. ¿Y por qué os digo todo esto? Pues por lo de siempre, queridos amigos, queridos seguidores, porque os necesitamos. Hasta el próximo programa.